Complacidos estamos de servirles y acompañarles a través de Ver TV. Hoy en una nueva entrega de Vida de Noticias vamos a abordar el ámbito parlamentario. Esta semana muchos nos encontramos con el desarrollo de una encuesta divulgada por el colega Eugenio Martínez, en la que se abordan varios temas, entre ellos el balance de gestión de la Asamblea Nacional durante este primer periodo parlamentario. Como ustedes saben, las actividades de la Asamblea Nacional están por reanudarse el próximo 15 de septiembre, pero sepa usted que según las encuestas, apenas 34% de los venezolanos cree que la Asamblea Nacional es un poder independiente de Nicolás Maduro. ¿Qué les parece si revisamos el entorno parlamentario con una de sus protagonistas? Integrante de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, la diputada Yalitza Aray, miembro de Proyecto Venezuela, diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo, nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, diputada. Gracias, Mariana. Agradecemos mucho su participación hoy con nosotros, porque qué poco hablamos últimamente de la Asamblea Nacional. Sí, es verdad, y bueno, y los resultados de esa encuesta que acabas de leer te dan una muestra de una realidad que quizás poco la valoran, pero que está allí y que existe, ¿no? Definitivamente ese porcentaje y esa visión, eso es así, y no es más que la muestra de la carencia de autonomía y el control político que cada día va acrecentándose en el país y que ya en los momentos es salvo lo que tenemos de representación en la Asamblea Nacional es prácticamente absoluto por parte del sector oficial. Quería compartir con usted, diputada, y con nuestra audiencia algunas otras cifras. Reiteramos, es un estudio divulgado en la página web del colega Eugenio Martínez, quien se dedica al análisis y a la observación del fenómeno electoral, pero también del ámbito sociopolítico, realizada por Delfos sobre Venezuela. Insisten en estos datos. Al evaluar el trabajo de la Asamblea Nacional, los venezolanos más pobres se polarizan al punto que apenas 51,6% tiene una percepción negativa del trabajo del Poder Legislativo. Es decir, que hay una buena parte del país que todavía cree que en la Asamblea Nacional se hace bien el trabajo. Hay algunos otros que aseguran que en el Palacio Federal Legislativo las decisiones que se toman sí dependen únicamente de lo que diga el jefe de Estado. Más allá de la independencia, que es un tema un poco más diluido, sí creen que es Nicolás Maduro quien ordena que ocurran tales o cuales cosas dentro del foro legislativo. ¿Cómo se trabaja allí? Claro, es bastante complicado y además el momento en el que nos correspondió asumir esta representación en la Asamblea Nacional es bastante difícil, a pesar de, y eso es bueno recordarlo, cuando se hicieron las elecciones parlamentarias en 2010, recordemos que nosotros sacamos el 52% de los votos, pero tuvimos menos representantes. Sí, más votos, menos representantes. Por una cosa totalmente ilógica, por el reacomodo que hicieron justamente de los circuitos electorales, para arrebatarnos en número esa evidente mayoría que obtuvimos en esas elecciones parlamentarias. Y en una clara demostración de las expectativas y además la necesidad que tenía precisamente la mayoría de los venezolanos de tener un parlamento que representara de verdad, donde hubiesen voces disidentes o voces también que presentaran la otra cara de la moneda del país, porque veníamos de la ausencia nuestra en el anterior periodo parlamentario y pudimos corroborar que definitivamente tanto en una democracia verdaderamente estable como para garantizar los distintos derechos ciudadanos se requiere un parlamento que efectivamente tenga la voz que difiera y que no puede ser absolutamente representativa solo del sector del gobierno. Muchos consideran esto como un gran error de la historia opositora venezolana. Y sin embargo logramos ese objetivo y ahí estamos, y en este momento definitivamente ayuda mucho esa percepción, porque nos hemos acostumbrado en estos últimos años que es la voz del Ejecutivo la que a través, llámense cadenas, llámense entrevistas o a través de los medios, sencillamente disponen y ves cómo se toman decisiones, y además decisiones que son trascendentales para el país, decisiones jurídicas, decisiones económicas, decisiones institucionales,
que tienen incidencia en la vida de todos los venezolanos y que se toman desde el Ejecutivo, y en consecuencia hay un control total de los poderes públicos, incluyendo la Asamblea Nacional, que no ha sido absoluto en términos de opiniones, por la presencia indiscutible de estos 65 diputados que fuimos electos en las elecciones pasadas y que hoy por hoy estamos allí para recuperar, y en ese proceso estamos precisamente, la otra cara de la moneda, para que el país supiera y entendiera que definitivamente no es verdad todo lo que hasta ahora en estas últimas décadas de gobiernos han pretendido dar a conocer de cómo vivimos y cómo se maneja la situación en Venezuela. Volviendo al balance que a la gente le interesa tanto, ¿qué se pudo aprobar de todo aquello que tenían ustedes previsto como bloque opositor, pese a la heterogeneidad, a las diferencias que pueda haber, porque no estamos hablando de un bloque monolítico, sino de una cosa heterogénea, claro, donde cada quien opina? Claro. ¿Qué se quedó en el tintero? ¿Qué sí pudo avanzar, si es que lo hubo? Y en promedio, ¿de cuántas leyes aprobadas en este periodo estamos hablando? Sí, bueno, en este periodo hubo en total 21 instrumentos, entre 9 leyes efectivamente que fueron aprobadas, y el resto fueron leyes aprobatorias, documentos aprobatorios que también se suman para lograr este número. Pero fíjate, el tema del Parlamento, sin lugar a dudas, a pesar de la poca producción legislativa, y claro que se quedaron muchas cosas en el tintero, hay muchas propuestas legislativas que no han sido tomadas en consideración por las mismas razones que tú acabas de decir. La mayoría de las leyes son propuestas o son para cumplir objetivos definitivamente establecidos como premisa por el Ejecutivo Nacional, y que las otras sencillamente, si no son bajo ese esquema, sencillamente no terminan de ser sancionadas. Ahí nosotros tenemos tiempo solicitando una reforma a las leyes económicas, la ley de la Hacienda Pública Nacional, que de alguna u otra manera han gestado toda esta distorsión en el área económica del país. El tema de la ley de primer empleo, el tema de los derechos humanos que hemos querido de verdad tener incidencia y que sencillamente no son tomadas en cuenta porque no obedecen a factores de naturaleza política, y desafortunadamente... En el caso de la ley del primer empleo, diputada, el gobierno además se apropió en el ámbito discursivo y de las promesas de un proyecto que ya había divulgado el Partido Primero Justicia hace unos años, y que entiendo que se elaboró un instrumento de trabajo que además se sometió a discusión interna, y ahora el gobierno, a través del Ministerio de la Juventud, lo divulgó en la página web del Ministerio, claro, asegurando prácticamente que era un proyecto propio. Claro, ya todos sabemos que entonces sabes cómo pero tampoco se aprobó. Y no se aprueba. Y además, otras tantas iniciativas, ¿por qué? Porque en realidad son muchos temas de impacto nacional que sencillamente no son discutidos porque no representan el interés, o por el contrario, tienen mucho que ver con la mala gestión que ha hecho el gobierno, no solamente los recursos, sino además lo intocable en que han vuelto el alto gobierno a los funcionarios, que impide que de verdad en el Parlamento se puedan hacer cosas como, por ejemplo, sencilla, la presencia de un ministro para que responda a las miles de inquietudes y de las inmensas irregularidades que, gracias también a la presencia nuestra allí, han podido salir a la luz pública, porque de eso se ha tratado fundamentalmente. El estar dentro del Parlamento en estas condiciones han sido muy duras. Nosotros, ha sido público como por primera vez en un Parlamento ves que ocurren cosas como las que nos sucedieron, el intento de cercenarnos nuestro derecho legítimo a hablar, a que se nos cierren los micrófonos. Usted nos decía que ahora les revisan hasta el carro. Claro, ¿cómo es eso? Entonces, a la luz del bochornoso hecho
jurídico de despojo de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, la diputada María Corina Machado, que a partir de ese momento en la Asamblea para uno entrar es un proceso tedioso, porque ahora hasta las puertas laterales las cierran, te revisan el vehículo por si acaso será que creen que vamos a llevarla escondida. Tenemos perros antidroga, captación de metales, que no haya ido más allá porque nosotros hemos exigido el respeto porque somos diputados y no podemos estar sometidos. Pero ese tipo de cosas la hemos vivido. Hemos vivido una imposición, y bien como señalaba alguien por ahí, al estilo de la ley del más fuerte, pero que el compromiso y el espíritu y además la responsabilidad de seguir avanzando en el intento que tenemos y además el objetivo fundamental de que tenemos, que aquí hay que hacer un cambio definitivo en el sistema que actualmente tenemos, devolver la institucionalidad del Estado de Derecho, porque no es posible que vivamos situaciones como las que en este momento, por ejemplo, un TCJ que nos legitima a todo aquello que promueva el Ejecutivo, aun cuando sea contradictorio a la normativa vigente y con ciudadanos recorriendo además el camino de la ley, porque interponer un amparo o pedir un recurso de interpretación ante el Tribunal Supremo de Justicia no es desestabilizar al país, claro, es acudir al recurso que te da la ley para absolutamente para eso. Y además, fíjate, entonces en esas 9 leyes, por esas razones, de esas 9 leyes hay 3 leyes en las cuales salvamos el voto abiertamente y nos opusimos completamente. El tema de la ley de amparo es una de ellas, porque es una ley que sabemos que se produjo única y exclusivamente para poder justificar acciones como las que ocurrieron con los alcaldes tanto de San Diego como de San Cristóbal, para poder avalar un hecho tan grave como fue el desconocimiento y la legitimidad que tienen ellos como autoridades, la construcción de una sentencia que es absolutamente aberrante cuando más se trata de 20 años de jurisprudencia tenía esto de que el Tribunal Supremo de Justicia no puede usurpar las funciones de un tribunal penal, y eso fue lo que ocurrió allí. De manera que en este momento la Asamblea Nacional, a pesar de esa mayoría oficial que tiene y que hace que todo lo que ellos soliciten se apruebe, ahí hay una representación que estamos dispuestos a seguir defendiendo, y que aunque la gente no lo sabe, por ejemplo, la aprobación de la ley de ordenación territorial, que es una ley que se pretendió aprobar, logramos paralizarla porque es una ley que desde el punto de vista constitucional carece totalmente de sentido. Sí, se está ajustando esto a la costura del plan de la patria. Porque precisamente se pretende ajustar todo a esto, que es sencillamente un plan, ¿verdad?, que establece la Constitución, que debe presentarse al inicio de cada periodo presidencial, pero que representa, en principio, es el mismo plan que presentara el entonces, en su momento, el expresidente Chávez cuando presentó nuevamente su candidatura presidencial para el año 2002, cuando iba nuevamente a su campaña electoral. Entonces, que lo presenten como la planificación de la nación nos resulta verdaderamente no solamente manipulador, sino además contrario absolutamente a derecho, porque ves cómo todo se rige absolutamente bajo este esquema que además es contrario, que podamos citar. Sí, y que es contrario a lo que establece de verdad en el fondo la Constitución, porque tenemos aquí plasmada una visión socialista, una visión distinta a lo que establece nuestra Constitución Nacional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista pretender, por ejemplo, sembrarte la idea de un sistema educativo con síntomas socialistas, o tratando de vender este sistema como
el empoderamiento del más débil cuando sabemos que no es verdad, que lo que hay es trastocar y tratar de sembrar una ideologización de un sistema que nos es totalmente ajeno y que ha sido enfrentado con mucha gallardía por la propia ciudadanía. Quisiera conocer el trabajo de la Comisión de Contraloría, las investigaciones que no prosperaron, lo que aspiran poder abordar en este próximo periodo legislativo. Todo el mundo habla de las empresas de maletín, todo el mundo habla de los boliburgueses empoderados, como bien hablan ellos, económicamente a través del desfalco de la nación por el tema de los dólares. ¿Qué pasó allí? Pero además, ¿qué pasó en los puertos? ¿Qué cosas están allí pendientes de investigar? Sí, muchas cosas pendientes, muchas cosas todavía por indagar. A pesar del anuncio hecho por el presidente de la Comisión de Contraloría de haberse cumplido las metas, sí, metas para cerrar casos y casos que tienen que ver con averiguaciones de data muy vieja, de muchos años atrás, y que obligaba a que lo cerráramos porque no había mayor cosa que investigar, no significa que nosotros no exijamos que no se ha dado total cumplimiento a investigaciones de suma relevancia, porque valdría la pena revisar de esos casos y de esas denuncias tan sonadas y que además han tenido un impacto no solamente en la economía, sino en el tema del manejo de los recursos de la nación, que reposan sin lugar a duda en expedientes de la comisión y que no se le ve. Tenemos el caso, tú lo has mencionado, ahí en la Comisión de Contraloría se expuso el tema de la investigación del caso Cadivi, del caso Simi, del fondo chino, del tema del Bandes, que se les olvida y donde se han visto involucrados siempre altos funcionarios del gobierno. Allí está metido el caso, ahí reposa el caso con la crisis que tiene el país de cemento, el caso de la cementera Cerro Azul, que viene con el marco del convenio Irán-Venezuela para producir 15.000 sacos de cementos anuales, un costo de, ya va por casi 500 millones de dólares y no se produce ni un solo saco de cemento y no hay quien responda. El tema que tiene desde hace 3 años en la Comisión de Pedeval y que hoy por hoy el tema de los alimentos sigue teniendo una trascendencia, porque ¿cómo es posible que en un país con un desabastecimiento como el que tenemos, que el gobierno anuncie que va a importar 760.000 toneladas de alimentos por un costo de casi 6.000 millones de dólares y que seguimos con esta escasez y aquí no se investigue? Me queda poco tiempo, pero el gobierno dice ahora que va a importar crudo. ¿Tendría que responder PDVSA desde el punto de vista de la Contraloría por esa compra, justificar esos recursos? Absolutamente, porque eso es muy grave, sobre todo si recordamos que en su momento el propio presidente de PDVSA, el ministro Ramírez, advirtió que eso es una medida de último recurso. Incluso, si mi memoria no me falla, dijo que no, esa medida no estaba prevista ni estaría prevista porque era el último recurso, como queriendo decir cuando uno llega a condiciones extremas, y están anunciándolo en este momento. La situación económica del país está a tal nivel que mire que están ellos apelando a ese último recurso que recién anuncia y que sin lugar a duda amerita y de una vez lo digo con toda responsabilidad, a que nosotros nos aboquemos, a que nosotros lo verifiquemos y además estemos prestos a exigir las investigaciones y el seguimiento necesario, porque por último, no puede ser. Ahí quedó pendiente el nombramiento de los poderes. Quedó pendiente el nombramiento de los poderes porque también sabe el gobierno que necesita necesita las 2/3 y no las tiene. Bueno, yo le agradezco mucho su compañía, diputada, y algunas otras cosas de las que hubiésemos querido hablar, pero bueno, le reitero la invitación para otro momento, porque este es un tema inagotable. Muy probablemente pidamos la participación de nuestra audiencia en Twitter y luego que la volvamos a tener con nosotros podemos compartir con ella sus inquietudes. Yo muy agradecida a nombre de todo el equipo por su fidelidad y su sintonía.